hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su canal Deporte Adaptado Morelos. Estamos de nuevo acá en esta hermosa aventura en el mundo de la discapacidad. Como saben, nosotros hacemos videos para que la gente aprenda sobre deporte adaptado, sobre discapacidad y nos gusta llevarles experiencias. Y el día de hoy me honra la presencia de una gran celebridad de el país a nivel nacional y a nivel internacional, la cual nos va a estar dando algunas anécdotas, su experiencia y llevar a ustedes este personaje, esta dama que nos puede dar mucha enseñanza a nivel nacional en cada uno de los estados y a todas aquellas familias que llega a sus vidas una persona, un niño con alguna discapacidad por cierta circunstancia, adquieren una discapacidad, pues acá hay un camino que es un gran ejemplo y de gran orgullo para todo el país y para todos los que nos dedicamos a la discapacidad. Y pues sin más ni menos, te las voy a presentar. Tenemos aquí a Lucy. Lucy, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, la verdad, un gusto tenerte aquí en el canal. Soy prácticamente, nos estamos conociendo. Me presentaron contigo y pues me cuentan con gran orgullo que pues tú eres si no la mejor jugador que México ha tenido en básquetbol en silla de ruedas. Y pues cuéntanos, ¿quién es Lucy? Bueno, em, Lucía es una persona que perdió la pierna a los 21 años. Yo tuve cáncer de hueso. Entonces, imagínense de un momento a otro, de un día para otro, tener una discapacidad, porque siempre me manejaron la amputación de primera instancia. Después, pues pude tener un poquito más tiempo mi pierna con mis tratamientos de quimioterapia, tratamientos de ortopedia, pero al final no fue posible salvar mi pierna. Y bueno, pero si piensan que eso fue una tragedia, hoy en día yo puedo decir que no, que es algo de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque yo desde antes hacía deporte y después de la discapacidad 2 años después empecé a reencontrarme con el deporte. A mí el deporte me dio todo lo que tengo hoy, me dio más vida, me dio trabajo, me dio viajes, me dio experiencias deportivas. Entonces, yo de verdad y honestamente yo agradezco a la vida el hecho de haberme de haberme puesto en el camino esa enfermedad que hoy en día ha hecho lo que soy. Entonces, bueno, para que se den cuenta que una discapacidad no es el fin del mundo y que tenemos mucho por delante. Eso es correcto, Lucy. Es un gusto escuchar esas palabras y más de un personaje como tú, tan importante, tan representativo para el país, tan simbólico para el básquetbol sobre silla de ruedas y como mujer. Como sabemos, este año y este gobierno pues acentúa y le da el valor a la mujer, que pues desde muchos hacemos ese valor. Yo en lo personal, en mi familia, pues es pura mujer, mi mamá, hermanas, y qué decir de la admiración que le tengo a las mujeres y la crianza que me da una mujer. Y verte comentar, decirnos que tu discapacidad te ha dado un mundo y un camino y no significa que se cierren las puertas, sino que más bien es una oportunidad más para ver desde otra perspectiva y tener un camino el cual te ha dado muchas alegrías y muchas satisfacciones. Y cuéntanos, Lucy, ¿cómo fue que llegaste al deporte? Bueno, yo desde niña ya jugaba básquetbol, que es lo máximo para mí el básquetbol. Jugaba en el momento en que me dieron el diagnóstico de cáncer. Yo venía de un campeonato nacional de básquetbol de primera fuerza. Al día siguiente ya me dieron el diagnóstico, me dijeron que era cáncer, fui a hacer mi tratamiento. Mm, y después cuando ya utilicé una prótesis, obviamente, pues con muchos problemas emocionales, el aceptarte, porque eso pasa. Pero después de eso, cuando yo empecé a tomar clases de computación, conocí a una persona que ella daba
este, clases de tenis sobre silla de ruedas. Y entonces, al yo entrar en contacto con ella, ella ya me puso al tanto de toda la gama de deportes que existía, como powerlifting, natación, tiro con arco, atletismo, etcétera. Pero nada más dijo palabra básquetbol y yo dije, yo quiero jugar básquetbol. Me orientó en qué lugar podía yo practicar el básquetbol y lo más cerca que estaba a mi domicilio era la UNAM. Y ahí fui a la UNAM a jugar básquetbol. Afortunadamente, después de un año que yo entré al equipo, se formó la selección de básquetbol y entonces ahí empezó una carrera ya de viajes, torneos internacionales y todo eso. Genial, Lucy. Todos tenemos una historia y tu historia en el deporte pues, es muy interesante y a veces no sabemos dónde iniciamos y también dónde terminamos y muchas veces nunca nos imaginamos hasta dónde podemos llegar. Y cuéntanos tus logros. ¿Cuál fue tu primer logro? Porque el primer logro no se olvida y tampoco el último. Y ahí van como que la mitad, uno que otro, pero el primero es como que muy simbólico y el último muy grato. ¿Cuáles fueron tus primeros logros o tu primer logro y cuál fue lo máximo, el máximo logro que has obtenido? Claro. Como les comentaba, yo entré en diciembre del 94 y en el 95 fuimos a mis primeros Juegos para Panamericanos, que fueron en Buenos Aires, Argentina. Al siguiente año fue el 94, fueron en el 95. Y ganamos el primer lugar. Ese fue el primer contacto internacional que yo tuve con el básquetbol, con compañeros de otros países. Y después de eso, bueno, pues tuvimos participaciones en Estados Unidos, en torneo, en Australia y en muchos países, pero específicamente mis mayores logros fueron mundiales. Acudí a 5 campeonatos mundiales y a 4 Juegos Paralímpicos. El mejor lugar que obtuvimos fue en Japón en el 2002, que quedamos en sexto lugar mundial. Y y el otro en Paralímpicos fue en Atenas, que también obtuvimos uno de sus lugares, pues. Bien, Lucy, una disculpa, vamos a retomar esa última parte por el pequeño ruido que tenemos aquí en el ambiente de fondo. Bueno, nos comentabas de tu último logro y la satisfacción que tienes con él. Sí, bueno, como les decía, mis mayores logros fueron Atenas y Japón, 2004 y 2006. Y de ahí en fuera, pues muchos juegos panamericanos, para panamericanos y premundiales. Mi mayor logro es haber jugado, hecho lo que yo quería, que cuando después de mi discapacidad y mi enfermedad yo pensé que no lo iba a conseguir. Pero entonces por eso yo agradezco el haber podido hacer el deporte que siempre quise, que básquetbol, que no pude conseguir un mejor lugar. Bueno, son cosas de la vida, del deporte que elegí, pero me hizo feliz el haber jugado y haber conocido otros países y conocido a otras muchas personas. Excelente, Lucy. Es un orgullo que nos cuentes estas historias y también es algo importante que nosotros, o al menos en el estado, vimos que tenemos una gran historia de atletas, de paratletas que desafortunadamente casi nadie conoce y por eso nace este proyecto, por eso nacen estos videos, para que pues, el mundo los conozca, el mundo sepa que hay gente, que hay atletas que están luchando por el país, que hay atletas que están colocando en alto el nombre de México, el nombre de cada uno de los estados y ese es el caso tuyo. Cuéntanos, ¿qué es lo más complicado que pudiste enfrentar como deportista, como atleta? ¿Alguna experiencia? Bueno, pues para nosotros es difícil competir en igualdad de circunstancias con países europeos o Estados Unidos que tienen otra forma de iniciación deportiva, otros instrumentos, otras sillas, otra estatura. Entonces, el enfrentarnos con ese tipo de gente, pues sí era difícil en nuestras circunstancias, pero no por eso, pues
rajamos, ¿verdad? O sea, les enredamos de igual a igual, pero a veces a muchos deportistas sí se nota ese complejo porque llegamos a los eventos y pues se caían, ¿no? Pero, y a mí me pasaba cuando decía, chido, voy a jugar con ellos, pero nada más entraba, este, el árbitro iniciaba el partido y ya se me olvidaba, o sea, quiénes eran y no importaba. Pero eso era difícil porque ellos tienen, como te decía, pues otra estructura deportiva. Desde chiquitos tú los ves de 5 años que ya están en la silla, corriendo, jugando. Vas a una olimpiada y las jóvenes que juegan tienen 22 a 25 años, cuando nosotros ya fuimos mucho más grandes a jugar y a competir con ellas. Entonces la diferencia de edad pues sí pesa dentro de una cancha, ¿no? Claro, por supuesto, dirían, son otros tiempos. Sin embargo, pues la historia que tú tienes, la experiencia y el orgullo que le dejas a todas estas nuevas generaciones, a esta juventud, para enfrentar el deporte y enfrentar la vida, pues es maravilloso, es genial. Y Lucy, ¿qué le podrías decir a las familias que llega a su vida una persona con discapacidad por nacimiento o circunstancias? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Claro. Pues que las apoyaran a ellas, a esas personas en lo que ellas quieran hacer o quieran ser, que no tengan miedo a que la persona pueda ser autosuficiente. Una persona con paraplegia o incluso con parálisis cerebral puede estudiar una carrera, puede salir a la calle por sí sola, o sea, tienen que enseñarles a manejar su discapacidad fuera y dentro de la casa, pero sí tienen que darle esa libertad y esa confianza a que ellas hagan su vida como ellas decidan y no tenerlas así en un cuartito. ¿No? A mí mi papá, cuando a mí me pasó esto, también siempre me dijo, tú no tienes necesidad de trabajar, tú te quedas en la casa, haces lo que puedas hacer y pues aquí te vamos, siempre vas a tener todo, ¿no? Pero yo con carácter de que no, a mí no me gusta que me manden, yo no quiero estar encerrada, yo dije, sí, muchas gracias, pero salí del cascarón, ¿no? Y bueno, y aprendí a manejarme sola, ¿no? Genial, qué hermoso y qué importante porque eh, la discapacidad ha evolucionado y ha cambiado a través de la historia y desafortunadamente todavía tenemos muchos casos en donde pues las familias o no les dan la oportunidad o tienen ese miedo de que sus hijos o su familiar enfrente la vida. Sí, la vida es dura, muy muy dura, es dura para todos, pero también tienen derecho las personas con discapacidad pues a enfrentar esa vida, buscar un camino y ese camino pues tiene muchas aperturas, muchas aristas y como les puede ir mal, les puede ir bien, como pueden disfrutar y no pueden disfrutar, como a todos nos pasa. Precisamente esa es la intención de esos videos, que llegue a todas esas familias que tienen a un familiar, persona con discapacidad, que vean este maravilloso ejemplo. Para mí es un orgullo, un placer escuchar estas anécdotas y pues de quién más, de la mejor jugadora que ha tenido el país aquí en el deporte adaptado en silla de ruedas, que es un símbolo para nosotros, un símbolo viviente y qué mejor que quede grabado para que la gente vea, observe y sepan, se enteren que hay gente, que hay atletas que lucha día a día y pone en orgullo el país y pone en orgullo también la discapacidad porque pues hay que demostrar que hay un camino. Y pues Lucy, ¿qué nos puedes, con qué palabras nos puedes cerrar este pequeño video? Y de hecho, pues si me permites, podemos hacer una entrevista un poquito más a futuro y ir desmenuzando porque es difícil encerrar en un pequeño video tanta historia, tantas experiencias, porque tienes una sinfín de anécdotas que pues serían importantes para mucha gente. Pero pues para despedirnos de este pequeño bloque, ¿qué nos puedes decir al país, a la discapacidad, a la gente, incluso a los papás de niños convencionales, porque a veces no permiten a sus hijos hacer algo, desarrollarse, sino los limitan demasiado? ¿Qué nos comentarías?
Pues reiterando, ¿no? A los papás que sí los cuiden, que sí los guíen, que sí los lleven, pero que los dejen ser. Si quieren ser pintores, si quieren ser músicos, si quieren ser maestros, si quieren ser deportistas, los que quieran ser, que los dejen ser. Y a las personas con discapacidad de niños, que sean libres, que elijan, que disfruten la vida, que disfruten lo que tienen y no sufran por lo que no tienen. Saludos a todos y muchas gracias por la entrevista. Eso es correcto, correcto. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Nos veremos pronto en un próximo video y no se les olvide compartir, suscribirse, darle like y que este video llegue a todas esas personas que pudieran tener un camino y un ejemplo de lo que es Lucy, la mejor jugadora femenil en deporte adaptado en silla de ruedas, el básquetbol en silla de ruedas. Y muchísimas gracias por esta entrevista, Lucy. Un placer escucharte y tenerte aquí en los videos y en el canal. Gracias a ti. Bye, nos vemos.